Aún es difícil saber con precisión el impacto sobre el crimen organizado, los tráficos ilícitos que la pandemia y las medidas de distanciamiento social que se han puesto en marcha alrededor del mundo pueden tener. Es difícil saber cómo será su adaptación y los cambios que se produzcan a largo plazo en el sistema internacional y en las relaciones sociales. Sin embargo, el crimen organizado es muy diverso. En general se caracteriza por una gran capacidad de adaptación. Es el negocio que quizás ha aprovechado mejor las ventajas de la globalización, lo que le permitió generar enormes y productivas redes a lo largo del mundo. Y a su vez, su principal fuente de valor es el aprovechamiento de los fallos y debilidades de los sistemas. Sabemos que la pandemia va a dejar enormes colectivos empobrecidos y con una mayor vulnerabilidad. La CEPAL alerta, por ejemplo, de que en América Latina habrá 300 millones de personas pobres. Es muy probable que el crimen organizado busque aprovecharse de la necesidad y de las capacidades disminuidas de los estados para aumentar su presencia y control. Un caso muy claro es el de las familias productoras de coca o de opio en Afganistán, que además de sufrir las cuarentenas han sido objeto de erradicación forzada, en el caso de Colombia, por parte del ejército, que a través de la aspersión de glifosfato, lo cual ha generado un foco de confrontación además con el gobierno. En otros países como Afganistán la situación es similar, la seguridad alimentaria de estas personas está en altísimo riesgo y son más vulnerables aún al control de las estructuras criminales. Hemos visto que también durante la emergencia social, emergencia sanitaria, los grupos ilícitos aferraban su control e imponían cuarentenas en Brasil o, por ejemplo, en el Triángulo Norte, son ellos mismos los que implementaron la cuarentena, o que se presentaban entregando ayudas y alimentos, ayudas sociales a los más afectados, como en el caso de México. Así desafían a los estados a la vez que afianzan sus sistemas de control. Por ahora parece que los narcotraficantes han visto disminuido su capacidad de operar por el cierre de fronteras, por la paralización de una parte de los flujos de comercio internacional y por el mayor control policial y militar de las fronteras. Se ha detectado aumentos de hasta el 150% en el precio de las drogas en las calles y también están teniendo problemas para acceder a los precursores que les permiten la producción de las mismas. Tal como le gritaba la OEA, vemos que ante las dificultades de su operar como lo hacían habitualmente, se han adaptado a nuevos tráficos o a nuevas actividades criminales, por ejemplo el cibercrimen, han modificado sus dinámicas para adaptarlas a la nueva coyuntura y siguen operando de formas cada vez más sofisticadas. Se han encontrado envíos de drogas simulando que son productos médicos, ha proliferado el tráfico de productos farmacéuticos adulterados, falsificados, y en el marco de este contexto de escasez de insumos y equipamientos que ha generado, digamos, también un nuevo mercado y un alto precio para estos productos. Por otro lado, se ha visto afectado el flujo de lavado de activos. Hay evidencia de grandes incautaciones de activos en ciudades de Estados Unidos que hacen presumir que se están reteniendo las ganancias de los ilícitos y probablemente haya un movimiento masivo de recursos una vez se reabran las fronteras, aunque también es posible que se abran nuevas formas de lavado de activos a nivel más local, no regional, para evitar estar limitados a los grandes pasos internacionales. Tras la pandemia también es posible que haya nuevas formas para los movimientos migratorios, que la presión sobre algunos países que sufran el rigor de las crisis económicas mayormente pueda llevar a su población a cruzar y a generar nuevos tráficos intrarregionales especialmente, lo cual siempre es aprovechado por las mafias de trata de personas. Y también hay otros temas, otros tráficos que podrían verse afectados por las nuevas condiciones económicas internacionales. Por ejemplo, la caída en los precios del petróleo y en las expectativas de crecimiento de la economía puede reforzar la extracción ilegal del oro, siendo uno de los pocos activos que mantiene su valor. Esto afecta especialmente a Brasil, a Colombia, a Perú, en la zona del Amazonas, un enorme y un gran impacto ecológico. Y finalmente, quizás la única tema en el que podamos ver una posible mejora, podamos prever una posible mejora, es en el caso del control y menor demanda de especies silvestres.
tráficos de especies silvestres y especies protegidas son otro de los, aunque olvidado, son los grandes tráficos del mundo. Y actualmente, dado que el coronavirus está hasta el momento, en lo que sabemos, relacionado con el consumo de especies silvestres, un mayor control por parte de gobiernos como el de China o los gobiernos latinoamericanos del consumo de estas especies podría incidir en que se disminuyera el crimen organizado alrededor. Pero esto, desde luego, es incierto, es simplemente una de las posibilidades que podrían darse en el futuro. Como decía al principio, esto es incierto aún, es pronto para hablar de los cambios, es pronto para saber cuáles van a ser esas adaptaciones. Sabemos que las habrán porque la historia ha sido la historia del crimen organizado, pero habrá que actuar previendo cuáles serán sus próximos movimientos.